primer ejercicio, digo, tengo el triángulo, ¿de acuerdo? Y te piden hallar AC. Bien. En primer lugar, ves que ese triángulo que está en la pantalla, el triángulo que ves en la pantalla no es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a dibujar acá, así tal y como está. ¿De acuerdo? Las letras aquí es A, arriba es B, acá es C. Y lo que te piden es encontrar a C, o sea, te piden que encuentres toda esta parte. ¿Ya? Acá está M y acá está M. Bien, entonces no hay triángulo rectángulo. Entonces lo que yo quiero son triángulos rectángulos porque con eso voy a trabajar. Si no, no puedo trabajar esa parte. Bien, entonces mira, lo primero que vas a hacer es trazar una línea para que forme este triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Claro, como una altura. Entonces, trazas ahí 90 grados con la base para ambos lados, ¿no? Ya. Eso es la primera parte. Ya. Entonces empiezas a trabajar. Primero voy a trabajar esta parte. Ya. Mira, tengo ángulo y tengo hipotenusa. Claramente es el tercer caso, ¿cierto? Y lo que yo voy a encontrar aquí es la parte de abajo, que es el cateto adyacente. Entonces, sería M por... ¿Con qué se trabaja el cateto adyacente? Si me hacen recordar. Con Seno. Equivocado. Seno. Coseno. Claro. Acuérdate. Cuando tienes la hipotenusa y el ángulo, cateto opuesto, seno, y cateto adyacente, coseno. ¿De acuerdo? En el otro triángulo también tengo el ángulo y tengo hipotenusa. También tengo el tercer caso. Y lo que voy a encontrar es el cateto adyacente también. Entonces, aquí sería n coseno de Y. Y ya tienes los dos valores que vas a encontrar. Entonces, lo único que vas a hacer aquí es sumar. M coseno de alfa más n coseno de Y. Perdón, de X. Ya me equivoqué aquí. Borramos. ¿Ya? Entonces aquí es X, coseno de X. ¿Sí? Acá me he equivocado. Y acá, Y. ¿No? Listo. Entonces ya tengo lo que me están pidiendo, pues, ¿no? Acá lo voy a borrar X para no confundirme y ponerle, y le pongo AC, porque es lo que me pide. ¿Sí? Entonces, M coseno de X más N coseno de Y. Entonces, marca la respuesta ahí, ¿de acuerdo? En este caso es la letra D. Ahí está. Entonces, lo primero que hice fue trazar una línea para armar triángulos rectángulos, y luego, pues, lo que hice fue trabajar los dos triángulos por separado. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí vamos uno. Vamos a ver la siguiente. Número 2. Si dicen hallar X, X está en la parte de abajo. Bien, vamos a trabajar ahí. Voy a dibujarlo para tenerlo más claro. Más o menos ahí. Por acá. Por ahí. Más o menos así. Ya. Listo. Acá hay 90. Acá también hay 90. Acá está alfa. Aquí está M. X. Y aquí está beta. Mira, para este ejercicio
te piden X y X está en la parte de abajo. Entonces, lo que yo voy a hacer es empezar en este triángulo, encontrando este lado, y luego trabajo el otro triángulo. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Entonces, primero, digo lo siguiente, ¿ya? Para trabajar este triángulo, ubicas qué es lo que tienes. Tengo ángulo y tengo hipotenusa. Y yo lo que necesito es el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Ese es el seno. Muy bien, entonces ese se quedaría M por seno del ángulo alfa, ¿cierto? Bien, seno de alfa. Listo. Ahora trabajas el otro triángulo, donde dices que X va a ser igual. A ver. En este triángulo, ¿qué es lo que tienes? Primero, tengo ángulo y tengo este lado. Ese lado es también hipotenusa. ¿Y qué es lo que necesitas? Refiriendo al ángulo, necesito el cateto adyacente. Coseno. Seno. Muy bien. Coseno. Coseno, claro. Entonces, dices, X va a ser igual a M seno de alfa, porque esa es la hipotenusa, por coseno, ¿cierto? Coseno en este caso de beta. Listo. No hay más que solucionar. ¿Se entendió? Sí, genial, ¿cierto? M seno de alfa por coseno de beta. Bueno, marcamos. En ese caso va a salir la B. Listo. Entonces, vuelvo a repetir, no hay nada difícil en esta parte de que estamos trabajando. Todo es fácil, siempre y cuando interpretes bien la parte de las razones trigonométricas. Acuérdate siempre, mira bien en el triángulo qué es lo que te dan. El ángulo con el lado que te dan. Y luego ve qué es lo que te piden. Si te piden cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa, ya los subrayas. Y ves los tres casos. Los tres casos que te he dado, tú tienes que tenerlos a la mano para que tú veas ahí qué es lo que vas a aplicar. ¿De acuerdo? Bien. Y no te confundas porque esta parte a veces sí tienes que darle la vuelta, o sea, tratarlo de entender a lo máximo. ¿Ya? Mira, la número 3, ya, mientras lo van leyendo, yo lo voy dibujando acá. Te dan un cuadrado, hay un cuadrado ahí, luego dicen que hay una parte por acá, más o menos así. Te parece que es tedioso, pero no es nada tedioso, es fácil esta parte. ¿Ya? Y 90, por acá 90, 90 y 90, porque es un cuadrado. Acá va a estar tita, ¿ya? Y aquí ya está X. Lo que a ti te piden es que encuentres tangente de X en función de tita. Si ABCD es un cuadrado. Entonces empiezas con esta parte, que es ABCD es un cuadrado. Si es un cuadrado, entonces todos sus lados son iguales. Aquí lo voy a poner. El valor de A, porque todos son iguales. Y esta parte también vale A, acuérdate. ¿Ya? Solo que no lo voy a poner, pero se sobreentiende. ¿Ya? Para no confundir. Listo. Para yo encontrar tangente de X, tengo que encontrar este lado y este lado que ya sé que vale A. ¿De acuerdo? Bien, entonces empezamos a solucionar. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente, poner o colocar un ángulo complementario aquí, beta. Yo digo que tita más beta, si yo se lo sumo, tiene que sumar sí o sí 90 grados. ¿De acuerdo? Ya, bien. Ahora,
Si en la parte de arriba es beta, en este triángulo que se ha formado, ¿ya? Entonces aquí va a ser, lógicamente, θ, porque recuerda que estos dos suman 90. ¿De acuerdo? Me ayuda ese trazo. Bien, ahora, yo tengo que aquí en este triángulo, tengo beta, tengo el ángulo y tengo el lado. Lo que yo voy a hacer es encontrar toda esta parte. Muy bien, entonces, si yo tengo ángulo y tengo el lado opuesto, porque este es el cateto opuesto, y lo que yo voy a encontrar es el cateto adyacente, entonces, Coseno. ¿cuál de los tres casos voy a utilizar? Coseno. ¿Seguro? A ver. Tengo ángulo y tengo el cateto opuesto. Lo que yo necesito es el cateto adyacente. El caso 2. Claro, voy a utilizar la segunda propiedad o el caso 2, ¿ya? Y dentro del caso 2, ¿cuál de la razón trigonométrica se utiliza ahí? Coseno. No. Tangente. 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 Si yo necesito el adyacente, voy a utilizar Seno. cotangente. Porque me están dando el opuesto. Lo que yo necesito es el adyacente. Acuérdate. Si yo me pidieran el opuesto, ahora sí trabajaría con la tangente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, quiere decir que el cateto adyacente va a ser el lado, que en este caso es A. Ya. Acá lo voy a poner. Acá lo corrijo porque aquí me faltó poner A. Ya. Entonces, aquí va a ser A cotangente de θ. Bien. Listo. Todo esto va a ser A cotangente de θ, pero lo que yo necesito es esta parte. Entonces, a lo que yo he encontrado, a A cotangente de θ, le voy a restar, ¿qué le voy a restar? Esta parte de acá. ¿Ya? A. ¿De acuerdo? Listo. Ya, entonces ahí ya puede encontrar tangente. Tangente de X va a ser igual. Cateto opuesto que es A cotangente de θ menos A, dividido entre el lado que está por acá, en este caso, el lado del cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Voy a factorizar en el numerador. Factorizas. A se repite. Lo que no se repite va en paréntesis. Menos 1. Y todo esto dividido entre A. A y A se eliminan. Y me queda que Con tangente de θ menos 1. Claro. Entonces, y ya tengo mi resultado. Esto es lo que me piden referido a en este problema. Cotangente de θ menos 1. Rayas tu respuesta y ya tienes el problema desarrollado ahí, el problema 3. Bien, chicos, hasta aquí he podido explicarles, no es difícil, es muy fácil, ya, espero que me hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen, por favor, antes de que termine la clase. ¿Sí? ¿Preguntas? No hay preguntas. Ya, entonces, chicos, lo que quedan